Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano en la sección N. Hoy estamos por comenzar nuestra segunda unidad. Este contenido que desarrollamos hoy, la segunda unidad y luego la tercera, será evaluado en el segundo examen parcial. Eh, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, si no comenzamos con la segunda unidad. No, licenciado. Gracias. Bien, la segunda unidad. La segunda unidad se refiere al proceso judicial en Roma. Eh, Cuando hablamos del proceso judicial, nos referimos al camino que debe seguirse para resolver un conflicto jurídico. Ese camino a seguir no siempre ha sido el mismo. En la historia hubo caminos distintos, hubo modos diferentes de resolver los conflictos. El más civilizado es el que hoy llamamos nosotros proceso judicial. Roma, al igual que todas las demás sociedades, evolucionó. En su momento usó otros modos para conseguir resolver sus conflictos, pero llegó el momento en el que usaron el procedimiento judicial. Hablar de un proceso judicial implica referirnos a un conjunto de pasos que debemos de recorrer. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener la solución del conflicto. ¿Y quién lo resuelve cuando es judicialmente? Pues una autoridad. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y vamos a recordar algunos temas que ya hemos visto cuando estudiábamos los conceptos fundamentales. Entonces, para iniciar esta segunda unidad, el primer tema que estudiamos se conoce como las acciones. Bien, entonces hablemos de las acciones. El concepto de acción es el que va a dar paso a hablar de ese proceso judicial al que nos hemos estado refiriendo. Pero antes de definir qué es la acción, entendiendo esta como ese primer paso que hay que dar para poder recorrer ese camino al que hemos llamado proceso judicial, antes de referirnos a esa acción en ese contexto, vamos a hablar de los modos que se utilizaban para resolver los conflictos. Fundamentalmente se usaron 4 modos para resolver los conflictos entre los ciudadanos romanos. El primer modo, el modo más primitivo, este se conoce como la autodefensa o venganza privada. En este modo de la autodefensa o venganza privada, pues imaginémonos este ejemplo, tenemos 2 ciudadanos romanos, cada quien con sus cabezas de ganado, y viene uno y agrede al otro, matándole una cabeza de ganado. Ahí ha surgido un conflicto, hay un conflicto entre los 2 ciudadanos. Ahora, ¿cómo se va a resolver ese conflicto? El modo que utilizaban al principio los romanos, igual que todas las sociedades, es la autodefensa o venganza privada. Y eso quiere decir que si mi vecino me ha matado una cabeza de ganado, vengo yo y no voy a estar pensando que una cabeza es la que me mató, sino le voy a matar todas sus cabezas de ganado. Eso es la venganza privada. Eso es la autodefensa. Ese es el modo más primitivo que hay. Y si se recuerdan, cuando ustedes eran niños y entraban en un conflicto con otro niño, normalmente ese era el camino que seguían para resolver el conflicto. Lo que hacían era hacer uso de la venganza. La venganza es la forma más primitiva que hay para poder buscar la solución de un conflicto. Definitivamente, acá el conflicto difícilmente se va a resolver. ¿Por qué? Porque lo que tenemos finalmente es que las cabezas de ganado han muerto y que los dos han sufrido un daño.
Y la posibilidad de que aquel diga, a la gran, pero si yo solo una le maté y aquel viene y me mata a todas, yo voy a regresar y le voy a matar la que le quedó. Es grande. ¿Eso qué quiere decir? El conflicto difícilmente se va a resolver. Se va a resolver cuando todos hayan sufrido un daño grande o hayan perdido todo lo que tenían. Ese conflicto realmente ha dejado en una situación difícil a ambas partes. Con el paso del tiempo, surgió una nueva forma de resolver el conflicto. A esta se le conoce como la ley del talión. Y esto también es en todas las comunidades. Esto no es propio solamente de Roma. Todas las sociedades tuvieron esa característica. Después tienen la ley del talión. ¿Y qué implica la ley del talión? Otra vez volvemos al ejemplo. Tenemos a estos dos ciudadanos que viene uno, agrede al otro, matándole una cabeza de ganado, por tanto, surge un conflicto. ¿Cómo se resuelve el conflicto cuando utilizamos este modo? En este modo, la ley del talión nos hace recordar una frase que hemos escuchado ya antes, aquella que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Eso qué quiere decir? Que el daño que me causes es el daño que yo te voy a causar. Si me has matado una cabeza de ganado, en el cumplimiento de esa ley del talión vengo yo y mato una cabeza de ganado del vecino. Nos damos cuenta, este procedimiento, este modo de resolver los conflictos es mucho más evolucionado que el anterior, porque ya no se matan tantas cabezas de ganado, solo una de cada lado. El daño que me causan es el daño que yo reproduzco en mi agresor. Pero a pesar de ser más evolucionado, nos sigue dejando a dos personas que están sufriendo un daño, que están sufriendo un perjuicio. Con el paso del tiempo, la sociedad va a descubrir un tercer modo para resolver sus conflictos, y este se conoce como la composición voluntaria. ¿Qué ocurre en la composición voluntaria? Otra vez tenemos a estos nuestros ciudadanos, en donde viene uno, agrede al otro, matándole una de sus cabezas, y por tanto surge ahí un conflicto. Pero ahora, como ya hemos superado la ley del talión, estamos en otra etapa. Ahora lo que aplicamos es la composición voluntaria. ¿Qué se busca en la composición voluntaria? En la composición voluntaria, yo no voy a buscar provocarle un daño similar al que me ha causado a mi enemigo, sino lo que voy a pretender es que me restituya el derecho, que de alguna manera me indemnice por el daño que me ha causado. Entonces voy a venir y le voy a decir que me mató una cabeza de ganado y que lo justo es que él pierda una, pero no matándosela, sino trasladándola a mi dominio. ¿Qué nos muestra esto? Esto es mucho más evolucionado, ¿verdad? Porque ya no busco causar o replicar un daño similar al que me han dado, al que me han causado, sino lo que busco es la reparación del daño. En estas circunstancias, finalmente, cuando se resuelve el conflicto, solo uno es el afectado. ¿Quién? El que ha sido el agresor, el que ha vulnerado la norma, el que no ha respetado el derecho. Él es el único afectado, perdió una cabeza de ganado. Yo sufrí la agresión, pero ahora he conseguido la reparación del daño y he regresado a la situación que existía antes del surgimiento del conflicto. Pero esta composición voluntaria, si bien es cierto, representa un mayor desarrollo de la sociedad, tiene un inconveniente. Y es que esta composición es voluntaria. ¿Y qué quiere decir que sea voluntaria? Quiere decir que hoy, vecino, me mataste una cabeza de ganado, eso no puede hacerse. Y entonces, ¿qué? Ay, dame una de las tuyas y quedamos en paz. Pero ¿y si el vecino dice, ¿y por qué? ¿Por qué te tengo que dar una cabeza de ganado? Yo no, te la maté, fue un accidente, yo no quise, pero igual, ahora ya no podemos hacer nada, yo no te voy a estar dando una cabeza de ganado. Si el vecino se pone en esa posición, si el vecino no manifiesta la voluntad de querer resolver el conflicto, eso no se va a resolver. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Normalmente, como en la sociedad no todos somos iguales, pues hay alguien que tiene más poder que los demás.
Y ese que se siente más poderoso que los demás no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a participar en esa composición voluntaria. Él se va a aprovechar del poder del que está investido y de alguna manera va a imponer su voluntad y no un acuerdo de voluntades como el que requiere esa composición voluntaria. Bajo ese contexto, entonces, no siempre iba a funcionar ese procedimiento, ese modo no siempre iba a ser eficaz. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la sociedad sigue su evolución y pasamos al cuarto modo de resolver los conflictos. A este se le conoce también como composición, igual que la anterior, pero esta es una composición legal, ya no es voluntaria, ahora es legal. ¿Y qué implica esto? Otra vez tenemos las mismas circunstancias de antes. Dos vecinos, uno agredía al otro, matándole una cabeza de ganado, surge el conflicto entre ellos y ahora lo vamos a resolver con la composición legal. En la composición legal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tenemos que darle participación a un elemento más, al Estado. El Estado va a intervenir. El Estado va a intervenir. ¿Y por qué va a intervenir el Estado? Porque el Estado es alguien poderoso, ¿verdad? Es un ente superior a todos los ciudadanos. Y por tanto, por mucho poder que parezca que tiene aquel ciudadano, por muy grande que se vea, por muy fuerte, el Estado debe ser lo más. Y con la fuerza del Estado va a reducir al orden aquel para que pueda procederse a la composición. Entonces ahora, para resolver el conflicto, el Estado se va a encargar de que aquel pierda una cabeza de ganado porque se la está entregando como indemnización al que fue su víctima en su momento. Aquí está el Estado resolviendo el conflicto en la composición legal. De estos cuatro modos de resolver conflictos nos damos cuenta, solo uno tiene la participación del Estado, la composición legal. Los tres anteriores eran de carácter privado. El Estado no era el que intervenía en la solución de los conflictos. Es hasta ahora, en este cuarto modo, que tenemos un papel importante para el Estado en la solución de estos conflictos. ¿Alguna duda? Por el momento ninguna, licenciado. Licenciado, con una consulta. Entonces, la cuarta acción del Estado se llega a ser pública, ¿verdad? Y las otras tres son privadas. ¿Cómo así lo de la cuarta acción del Estado? No se lo entendí. O sea, como las primeras tres leyes eran privadas, porque solo se entendía a dos personas. En cambio, la cuarta acción ya entra en el lado público porque ya se entra como que la persona del Estado, el encargado del Estado. Solo hágame un favor. Sí. Lea el título que tiene la diapositiva. Modo de resolver los conflictos. Ya se da cuenta. Ajá. Usted me está hablando de acciones. Ajá, pero como este lo clasificó como privado, yo quería preguntar que si la cuarta composición llegaría a ser privada. Hay que prestar atención. Si está participando el Estado, será privado. No, público, perdón, sí, público. Entonces, ¿y en las otras tres está participando el Estado? No. Entonces, si no está participando el Estado, ¿será público? No, no es público. ¿Qué No, es? es privado. Privado. Ah, ok. Pero Gracias. tengamos cuidado con lo que hablamos, porque ya estábamos llamando a estas acciones y entonces íbamos a decir que hay tres acciones privadas y una acción pública. Y cuando empezamos a formarnos nuestros conceptos así, realmente estamos distorsionando lo que estamos estudiando, porque no ese es el concepto que nos preocupa por este momento, sino es el de modos de resolver los conflictos. Bien, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, licenciado. Mira, Del número 2, es que fíjese que no lo entendí muy bien. pues cuénteme lo que entendió. Me dijo que no había entendido muy bien.
Eso quiere decir que algo entendió, ¿verdad? Cuénteme lo que entendió. Perdón, es el número 4, el del Estado. Que le voy a decir qué es lo que yo entendí. Que es Por favor. es el que, digamos, yo tengo una cosa, a mí me quitaron una cosa o estábamos hablando eso del ganado, entonces lo que pasa aquí es de que el Estado como que me recompensa lo que yo perdí, o sea que ya como que se hace legal. Sí, pero no es el Estado, ¿verdad? Sino es el agresor. El Estado Ujú, solo sí, vela para que eso ocurra. El Estado es pero la o sea, autoridad que se asegura de que eso pase. en pocas palabras, lo que hace esta es de que me recompensa lo que yo perdí, o sea, como, ¿cómo le puedo decir yo? Que si él no me la quiere dar por su propia voluntad, ya como que lo obligan. Sí, así es. Ah, ok, Ya existía gracias. coerción. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Esta vendría a ser como la ley perfecta, ¿cierto? Que se le recompensaba a la persona lo que había perdido, pero ni dándole ni más ni menos, sino igual a lo que perdió, ¿cierto? Es parecido el concepto, solo que aquí ya no estamos estudiando las leyes, ¿verdad? Sino los modos. Entonces, por eso es que no hacemos esa relación, pero sí tiene alguna relación, alguna semejanza. ¿Alguien más? Licenciado, Diga. lo recomendable aquí sería como que no ir mezclando ni asociando con lo que ya aprendimos, sino como que dividir lo que ahora estamos aprendiendo, digamos, ¿no? Porque yo creo que estamos cometiendo el error de asociarlo mucho con lo que ya hemos visto. No, si no está mal, si de eso se trata, de ir asociándolo, pero hay que asociarlo bien, ¿ya? El mundo no tiene islas, el mundo está todo integrado, todo está concatenado y así es el conocimiento también. Vamos estudiando un poquito de un lado, un poquito del otro lado, pero no es que siempre tenemos que tenerlo separado, no, hay que interrelacionarlo. Eso es lo que nos va a ayudar a comprender mejor cómo funciona esta sociedad. Entonces, no es de que, ay, eso fue primera unidad, así que ya no lo toquemos ni nos recordemos, porque si no nos vamos a confundir. No, al contrario, en la medida que hayamos entendido bien lo de la primera unidad, nos va a ser fácil ir entendiendo lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque por algo aquella primera unidad se llamaba aspectos generales. Bueno, pues en el marco de lo general, ahora nos estamos centrando en la solución de conflictos, ¿ya? Lo que sí es que hay que tener cuidado con el uso de los conceptos. No podemos llamar de una y de otra forma a una realidad, porque no es lo mismo hablar del modo de resolver el conflicto, por ejemplo, de las leyes, ¿ya? Las leyes es otra realidad, los modos es otra. ¿Están relacionados? Sí están relacionados, pero son dos conceptos bien distintos el uno del otro. Entonces no hay que temer por estar haciendo esas relaciones que al contrario puede ayudarnos a entender más. Gracias, licenciado. Bien, entonces ya hemos visto que históricamente hay 4 modos de resolver conflictos, ya que nos quede claro que son los modos de resolver conflictos. 4 modos, ¿ya? Y esos modos fueron sucediéndose el uno al otro. No quiere decir que hay, y de plano que ahora ya tenemos los 4. No, primero uno, después el otro, y finalmente el de la composición legal, en donde ya el Estado es el que interviene para la resolución de los conflictos. Bueno, entonces, ahora que ya hemos visto que hay un procedimiento, que hay un modo, que hay una manera de resolver los conflictos en donde el Estado interviene, ahora sí, entonces vamos a hablar ya de la acción. La acción. ¿Qué es esto de la acción? Volvemos otra vez al ejemplo anterior. Tenemos 2 ciudadanos. Viene un ciudadano y agrede al otro, mata la cabeza de ganado. Surge un conflicto entre ellos, igual que lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido
es que este señor se siente vulnerado. Este señor se siente amenazado. Hay una persona que está sufriendo una amenaza o una vulneración. Hay una persona que ha sufrido la violación de su derecho. Esta persona que ha sufrido la violación de su derecho, ¿qué es lo que anda buscando? Lo que esta persona anda buscando es que se respete su derecho, ¿verdad? Lo que anda buscando es, por ejemplo, en el caso concreto, que se le devuelva una cabeza de ganado, que se le repare el daño. Es decir, anda buscando algo. Lo que va a buscar esta persona es su pretensión. Todo aquel que siente una amenaza o una vulneración va a tener una pretensión. Y su pretensión consiste en el cese de la amenaza o en la restitución del derecho vulnerado o violentado. Esa es su pretensión. Toda persona que sufra una amenaza o una violación va a pretender algo. Nadie va a decir, ay, yo estoy sufriendo una violación a mis derechos, pero ni modo, ahí tranquilo, ¿verdad? No pasa nada. No. Todo el que sufra una amenaza o una vulneración va a pretender algo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que él va a pretender? Lo que él va a pretender es, por ejemplo, que le devuelvan la cabeza de ganado. O de repente dice, ay, a mí qué me importa la cabeza de ganado, yo lo que quiero es que lo metan preso porque qué abusivo, vino y me mató la cabeza de ganado, eso no se hace, que lo metan preso, 30 años ahí. Y habrá quien diga, no, ¿qué me importa a mí qué pasa con él? Yo lo que quiero es que me devuelvan una cabeza de ganado. Eso es lo que se pretende, la pretensión. Pero para que él tenga esa pretensión, habrá que ir primero al derecho. ¿Ya? A determinar si él de verdad tiene ese derecho. ¿Tiene él derecho? Y si tiene él reconocido ese derecho, la ley le dice el camino que puede seguir para conseguir la restitución de ese derecho. Por ejemplo, imaginémonos, un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero solo es para que vayamos entendiendo. Imaginémonos que me asomo yo a la ventana y cabal coinciden las ventanas, ¿verdad? Y sale el vecino también y me hace una mala cara. Y digo yo, ¡ala! Me siento amenazado, estoy vulnerado en mis derechos. ¿Y por qué? Me hizo una mala cara. Vaya, está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, pues yo lo que quiero es que lo castiguen, que le digan que tiene que sellar esa ventana para que ya no me mire a mí cuando yo saco mi cabeza para ver qué está pasando en la calle. ¿Así eso quiere usted? Sí. Bueno, pues vayamos al derecho. Vayamos al derecho. Revisemos las leyes. Establezcamos si por ahí hay una norma que diga nadie le puede hacer malas caras a su vecino. ¿Ya? Busquemos en el derecho si dice que nadie puede hacerle malas caras a su vecino. Y vamos y buscamos y buscamos. No, en ningún lado dice eso. Ah, entonces quiere decir que usted no tiene derecho a estar exigiendo nada. ¿Ya? No hay. O imaginémonos que es otra situación en donde por ahí hay una ley, y eso sí es real para Guatemala. Ejemplo, hay niños que están separados de sus padres por ciertas circunstancias. Esos niños no están abrigados en su familia. Entonces, normalmente los ubican en hogares, en instituciones de abrigo. Ahí van a quedar los niños que están separados de sus padres por diversos motivos. Bueno, pues resulta que ahí están esos niños. Yo veo ahí por la ventana y me doy cuenta que en la vecindad funciona un hogar y que ahí están los niños. Me asomo en la mañana, al mediodía, en la tarde y los niños sentados en la grama. No tienen juguetes, no les dan desayuno, no les enseñan ni siquiera lo básico, no los estimulan para que puedan crecer. Solo están ahí asoleándose toda la mañana, toda la tarde. Apenas si les dan unos cuantos alimentos para que logren sobrevivir. Hasta sedientos y hambrientos se les ve. Vengo yo y digo, a la gran, están vulnerando los derechos de esos niños. Ahí no es el mío, es el de los niños. Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer? Veamos si de verdad en el derecho, en las normas escritas, consta de que esos niños tienen derecho a ser alimentados, a la recreación, a la educación, y nos vamos. Pues sí, aquí dice, ve, los niños tienen derecho a ser educados, los niños tienen derecho a ser alimentados, los niños tienen derecho a la recreación, los niños tienen derecho a la salud. Sí, los niños tienen derecho. Ah, qué bueno, muy bien. Ya sabemos que tienen derecho. Pero ¿qué más necesitamos? Determinar si la ley nos dice que al estar vulnerado ese derecho, podemos hacer algo para lograr el restablecimiento, la realización del derecho. Y entonces nos vamos, muy bien. Si los niños tienen derecho, quiere decir que hay alguien que tiene obligaciones, ¿verdad? Porque la bilateralidad del derecho. Entonces, ¿quién es el obligado en este caso? El obligado es el administrador del hogar. Él es el que debe dar educación, salud, recreación y demás. Muy bien, veamos. Si este obligado no cumple con lo que le corresponde, se le puede exigir que cumpla. Revisemos. Y vamos a revisar la ley. Y, no. En todos lados se reconoce que los niños tienen derecho, que los cuidan tienen obligaciones, pero en ningún lado establecen qué se puede hacer si aquel obligado no cumple. Pues tampoco se puede hacer nada, ¿verdad? El derecho es clave para poder determinar, primero, si existe ese derecho. Y segundo, si existiendo ese derecho, se ha determinado en el ordenamiento jurídico que existe cómo resolver, cómo restituir ese derecho, cómo lograr el cese de la amenaza. El derecho es importante por eso, ¿ya? No se trata con que yo diga, yo tengo derecho. No, tiene que estar declarado en una norma para que yo diga que eso existe. Tiene que estar marcado el camino a seguir para lograr la restitución, si no, de nada sirve. Entonces nos damos cuenta que el medio legal es importante. Por eso es que resulta que cuando hablamos de la acción, nos vamos a referir a la acción en dos contextos. Vamos a decir que la acción es el acto, ya es un acto. Es el primer acto que vamos a poder dar para iniciar un proceso judicial. El primer acto de esa obra llamada proceso judicial, el primer acto es la acción. Si no ocurre el primer acto, no pasa ninguno de los siguientes y por tanto no se va a dar el proceso judicial. El primer acto que se hace en esa obra se conoce como la acción. La acción es el primer paso que tenemos que recorrer en ese camino que hemos llamado proceso judicial. Pero para poder dar ese primer paso, tienen que darse esos dos supuestos que hemos mencionado. Que el derecho que yo creo vulnerado o amenazado realmente está reconocido jurídicamente hablando. Y por el otro lado, que el derecho también haya establecido que si yo tengo vulnerado, que si yo tengo amenazado ese derecho, existe la posibilidad de que yo vaya ante una autoridad a buscar que me ayude en el cese de la amenaza o la restitución del derecho. La acción, entonces, ¿cómo se define? La acción se define en ese primer momento como el acto, ¿ya? El acto en el cual una persona se presenta ante una autoridad para conseguir apoyo para la solución de su conflicto jurídico, ¿ya? Ese primer acto se llama acción. La acción es el acto por el cual una persona que se siente amenazada o vulnerada en sus derechos asiste ante una autoridad para conseguir el apoyo necesario para resolver el conflicto jurídico. Ese primer acto se llama acción. Pero insisto, esa acción debe tener dos elementos, ¿verdad? Primero, que de verdad yo tenga un derecho y que ese derecho esté efectivamente vulnerado. Y por el otro lado, que la misma ley me esté estableciendo que yo puedo buscar la restitución, que yo puedo buscar el cese de la amenaza, que yo puedo buscar el restablecimiento, la realización de mi derecho. ¿Alguna duda? Bien, la acción entonces es ese primer acto. Otra forma de definir la acción. Hay quienes
no quieren centrar la atención en la acción, sino se orientan a considerar al individuo, no al acto, ¿ya? No a lo que el individuo hace, ¿ya? Porque lo que hace es ese acto al cual llamamos acción. No, hay quienes centran su atención en el individuo propiamente. Y entonces, ¿qué van a decir? Que es la facultad que el individuo tiene de poder ir ante una autoridad para conseguir el apoyo para la solución de un conflicto. Ahí ya no me estoy fijando en lo que él hace, sino en el sujeto propiamente, en su facultad. Porque cada quien decide si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Como hemos dicho en otra ocasión, me roban el celular y yo decido si presento la denuncia o no la presento. Yo estoy sufriendo un conflicto ahí. Y como estoy sufriendo el conflicto, pues la ley me dice que el que sufre un daño en el derecho de propiedad puede asistir ante el Ministerio Público a denunciar la sustracción o el robo de sus bienes. Entonces quiere decir que sí está reconocido mi derecho y que sí hay un camino a seguir. Pero soy yo el que decide si de verdad lo hace o mejor dice, ¿para qué? Así que se quede. Es la facultad. Cuando hablamos de la facultad, nos permite recordar el concepto que antes estudiamos, ¿verdad? Aquel de derecho subjetivo. Pero como recuerdan, alguna vez hemos dicho ya antes, los romanos no hablaron de derecho subjetivo. Los romanos hablaron de acción. La acción que es ese primer acto. Los romanos no se preocuparon tanto como en la facultad del individuo, sino en la realización del acto. No importó tanto la voluntad que el individuo podía mostrar en la realización del acto, sino el acto propiamente. Y ese acto es el que conocemos como acción. Otro elemento más que considerar cuando podemos definir la acción. Cuando hablamos de la acción, por lo que hemos adelantado, reconocemos que para que la acción pueda darse, debe existir un derecho vulnerado, un derecho amenazado. Pero además, el derecho, es decir, el ordenamiento jurídico, tiene que reconocer que nosotros podemos buscar el restablecimiento de aquel derecho, el cese de la amenaza, la realización del derecho propiamente. Entonces, quiere decir que todo eso está en la ley, ¿verdad? Por eso es que hay quienes dicen que ¿qué es la acción? Y van a definir, la acción es el medio legal. La acción es el medio legal que le permite a un ciudadano asistir ante el poder público, ante una autoridad, para buscar su apoyo en la solución de un conflicto jurídico. Nos damos cuenta cómo se puede ver la acción. Por lo menos hemos visto 3 elementos, ¿verdad? La acción se puede ver como ese acto, estamos viendo lo que hay externamente, o la podemos ver como lo que hay dentro del individuo, que es la facultad, a la que nosotros hoy llamamos derecho subjetivo, o la podemos ver como lo que está contenido en ese derecho, ¿ya? Las normas propiamente. Así podemos considerar la acción, así podemos definir la acción. ¿Alguna duda? Disculpe, licenciado, ¿me podría repetir el último concepto que dictó, que decía que la acción era el medio legal que le permite a un ciudadano acudir? De ahí lo mismo es, todas terminan igual. La diferencia es que una hace referencia al acto, otra a la facultad y la tercera a la ley, ¿verdad? Al medio legal. Pero de ahí, no importa cuál usemos, ¿qué es lo que se busca? Acudir ante una autoridad. ¿Y para qué se acude ante esa autoridad, a ese poder público? ¿Para qué se acude? Para resolver el conflicto. Para resolver un conflicto jurídico, ¿ya? Ya no nos compliquemos ahí memorizando, porque ahí es cuando nos enredamos, ¿ya? Solo fijémonos bien en la esencia. El complemento es igual para las 3 formas de ver la acción. El complemento es el mismo, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se busca? Buscar el apoyo del Estado, de una autoridad, del poder político, del poder público,
para resolver un conflicto jurídico, que podemos entender que es el acto, que es la facultad o que es el medio legal. Los romanos prefirieron hablar de el acto y del medio legal, porque ellos no estudiaron la facultad, no estudiaron el elemento subjetivo. Por eso no trataron el concepto de derecho subjetivo. Para ellos solo existía el derecho objetivo. Entonces la acción es el medio legal o la acción es el acto, ¿verdad? ¿Alguna duda? Bueno, ahora, imaginémonos que este señor tiene vulnerado su derecho. Va, busca en las 12 tablas y encuentra por ahí la tabla que regula el derecho de propiedad. Y en esa tabla se dice, si un propietario se siente amenazado, vulnerado, violentado en su derecho, entonces puede ir ante la autoridad y pedir la protección. Si así dice ahí en la ley de las 12 tablas, eso quiere decir que este señor sí puede hacer uso de la acción, ¿verdad? Sí puede celebrar ese primer acto, porque ahí lo dice en la ley de las 12 tablas. Pero ahora lo que hay que considerar es que, ¿y cuándo se debe presentar él ante la autoridad? Se puede presentar hoy, mañana o cuando se le ocurra. ¿Cuándo se debe de presentar? Eso quiere decir que hay que considerar el tiempo. Esto que tenemos ahí es un relojito de los romanos, ¿ya? Así eran los relojitos. No los usaban en la pulsera, obviamente, ¿verdad? Sino son pequeños monumentos que hay, pequeñas estructuras, en donde hay un palito en medio que se va a ir moviendo conforme se vaya moviendo el sol, ¿verdad? Entonces va a ir apuntando la hora. Así eran los relojes. Bueno, pues entonces ahí está el tiempo. El tiempo es importante. Hay algunas acciones que se van a poder usar en cualquier momento y hay otras que no. Hay otras que tienen un tiempo para poder ejercerse y si no se hacen, se pierden. Bueno, el tiempo es un elemento importante. Otro elemento importante, como hemos dicho, es entender que la acción entonces es el primer paso que vamos a seguir en ese proceso, ¿verdad? ¿Y ese proceso cuál es? Ese proceso es el que ya hemos mencionado de manera general antes cuando estudiábamos la ley de las 12 tablas. Y al estudiar la ley de las 12 tablas decíamos que las 3 primeras iban orientadas al aspecto judicial. Y ahí está. La primera tabla tiene el procedimiento in iure, la segunda el in judicio y la tercera era la de la ejecución. Eso lo vamos a estudiar más despacio, ya por ahora solo para seguirlo teniendo en mente, pero lo vamos a estudiar más despacio. Bien, entonces, como hemos dicho, el primer acto de esa gran obra que se llama proceso judicial es el que va a realizar este señor, ¿verdad? Este señor que está siendo amenazado, vulnerado, violentado en su derecho, es el responsable de hacer ese primer acto. Por eso a este señor lo vamos a conocer con un nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar por hacer un acto? Por hacer un acto, este señor va a ser un actor, ¿ya? Él es un actor. Pero actor es el que hace uso de la acción. No quiere decir que, en este procedimiento hay 2 actores. Sí, ¿y quiénes son los 2 actores? El dueño de la vaca y el que mató a la vaca. Y de repente por ahí a alguien se le ocurre, pero como están ante un magistrado, ¿verdad? Entonces hay 3 actores. El magistrado que resuelve, el agresor, y luego tenemos al que ha sido víctima. No, ¿ya? Actor es únicamente el que hace uso de la acción. Por eso se llama actor, porque viene de acción. El que hace uso de la acción es el actor. El agresor, el que vulneró, el que amenazó, el que violentó el derecho, él no es un actor, ¿ya? Él no es actor, porque él no hace uso de la acción. El uso de la acción lo hace el que ha sufrido el vejamen, el que ha sufrido la amenaza, la vulneración o la violación de su derecho. Entonces al otro, ¿cómo lo podemos llamar? Lo vamos a llamar demandado, ¿ya? Él es el demandado.
Está el actor y está el demandado. Bien. Entonces, hablemos siempre de estas acciones en las que hemos centrado ahora nuestra atención. Y vamos a decir que estas acciones se pueden clasificar. ¿Y cuáles son los criterios para clasificar las acciones? Los criterios para clasificar las acciones se desprenden de lo que tenemos anotado acá, ¿ya? De aquí se desprende. Entonces, un primer elemento para clasificarlas es por el derecho que ha sido vulnerado, por el derecho que ha sido violentado, por el derecho que se busca proteger, ¿ya? Porque aquí buscamos protegerle el derecho que este señor tiene sobre su cabeza de ganado. Ese derecho que él tiene sobre su cabeza de ganado hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque en este momento está sufriendo de repente una amenaza, una vulneración, una violación. Entonces, ese derecho hay que protegerlo. Entonces, dependiendo de qué derecho se proteja, así puede hablarse de una acción de una clase o de un tipo o de otro tipo. Y para eso hay que recordar cómo se clasificaban los derechos allá en Roma. Y al hablar de la clasificación de los derechos, recordemos, jurídicamente, ¿qué existe en este mundo? ¿Qué existe en el mundo? No me van a decir casas, carros, alimentos, árboles, sí, pero ¿y todo eso qué es? Personalidad, licenciado. Personalidad es la casa. No, la casa, el carro no es personalidad. Son bienes. Sí, son bienes, pero en el derecho hemos usado otro concepto, uno más amplio que bienes, porque bienes son las cosas que sirven, ¿verdad? Las cosas que no sirven no son bienes. Bien, entonces ahí está el concepto, cosas, ¿verdad? En este mundo, ¿qué es lo que hay? Cosas. Y además de cosas, ¿qué encontramos en el mundo jurídicamente hablando? Que hay cosas privadas y públicas. No, pero ya esas son cosas. Además de cosas, ¿qué hay? ¿Qué más existe además de las cosas? Personas, ¿ya? Personas. Entonces, en el mundo solo hay personas y cosas. Y los derechos se ejercen sobre personas o sobre cosas. Si los derechos se ejercen sobre personas, ¿cómo se llaman esos derechos? Personales. Sí, y si los derechos se ejercen con relación a las cosas, ¿cómo se llaman? Materiales. No. ¿No vimos cómo se decía cosa en latín, pues? ¿No se recuerdan? Derechos reales. Reales, ya. Cosa es rey, reales. Entonces los derechos son reales o personales. Entonces la acción, ¿qué tipos de derechos puede proteger? La acción puede proteger derechos reales o derechos personales. En el ejemplo que tenemos acá en la diapositiva, ¿qué derecho es? ¿Es un derecho real o es un derecho personal? Es un derecho real. Real. Es un derecho real, Es es real. el derecho que él tiene sobre su vaca. Y la vaca no es persona, es cosa. Entonces, este es un derecho real. La acción que busca proteger derechos reales va a ser una acción real, ¿ya? Una acción in rem, una acción real. Ahora, la acción que busca proteger derechos personales va a ser una acción personal, una acción in persone, ¿ya? Las acciones pueden ser reales o personales. Dicho en latín, las acciones pueden ser in rem o in persone. Pero lo de latín solo es para que lo tengamos en mente, ¿verdad? No es que hay que memorizárselo. Pero si se lo pueden memorizar, qué bueno. Pero no es determinante. Bien, entonces las acciones, dependiendo del derecho que protejan, pueden ser reales, personales. Pero de repente, este señor considera que su derecho
que está siendo afectado puede ser un derecho que es a la vez real y personal. Entonces, si ese fuera el caso, sería mixto, ¿ya? Entonces, las acciones pueden ser reales, personales o mixtas. Otra cosa más, otra clasificación. ¿Se recuerdan? Dijimos que la acción es el medio legal. O sea, la acción tiene que estar contenida en el derecho, en el ordenamiento jurídico para que aquel la pueda usar. Y el ordenamiento jurídico, el jus de los romanos, ¿cuáles son sus dos componentes? Por su origen. ¿Cuáles son los dos componentes del derecho romano por su origen? ¿Por quién los formula? ¿Por quién los crea? Jus civile y jus honorarium. Muy bien. Jus civile y jus honorarium. Entonces, las acciones van a ser civiles o acciones honorarias. ¿Y de qué depende que sea una acción civil o una acción honoraria? De en dónde esté contenido. Si está contenido en el jus civile, es una acción civil. Si está contenida en el jus honorarium, es una acción honoraria. Eso es por el derecho en el que está declarada, está reconocida la acción. Un tercer elemento. Se recuerda, la acción implica que aquel pretende algo. ¿Qué puede pretender? Puede pretender que le devuelvan lo que le quitaron. O puede pretender algo más que eso, un castigo, una pena. Y por eso las acciones se van a clasificar en penales. ¿Ya? Acciones penales. ¿Qué es lo que busca? Que se le imponga una sanción, una pena a la persona. Es una acción penal. Pero puede ser que lo que ande buscando es la recuperación del bien. Si anda buscando la recuperación del bien, se conocen como acciones rei persecutorias. ¿Ya? Anda buscando la recuperación de la cosa. Rei persecutorias. Rey, cosa, persecutoria, perseguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué anda buscando él? La recuperación, la restitución, el recuperar el bien. Por eso se llaman rey persecutorias. Y las otras, como dijimos antes, son las penales. Entonces, de conformidad con lo que se pretenda, las acciones pueden ser rey persecutorias o penales. Una cuarta clasificación. ¿Quién puede hacer uso de la acción? Por el sujeto que puede hacer uso de la acción. Si solamente el agraviado, si solamente una persona en particular puede hacer uso de la acción, esa acción es privada. Ahora, si cualquiera puede ejercer la acción, esa acción es pública o popular. Las acciones por el sujeto que la puede ejercer pueden ser privadas o públicas o populares. Cuarta clasificación. Bueno, ahora quinta. La quinta va a centrar su atención en el tiempo. Por el tiempo. Y por el tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Como dije antes, hay unas acciones que hay un tiempo para ejercerlas. Y hay otras que las puede ejecutar uno, las puede ejercer, perdón, cuando uno quiera. Las que uno puede utilizar en cualquier momento, cuando uno quiera, son perpetuas. Las que tienen tiempo, y si no se hace uso de ellas en ese tiempo, se pierden, se van a conocer como temporales. En general, las acciones que estaban contenidas en el jus civile se consideraban como perpetuas. Y las que estaban contenidas en el jus honorarium se consideraban temporales. Y se entiende, ¿verdad? Porque
Mucho del derecho honorario era el derecho creado para un año, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los edictos? Entonces es comprensible porque es que unas acciones eran temporales y las otras eran perpetuas. Por el tiempo entonces en que se pueden ejercer las acciones, estas pueden ser temporales o perpetuas. ¿Alguna duda? No, licenciado. Bueno, como no hay dudas, entonces les agradezco la atención. De este tema de la clasificación de acciones, les voy a colocar una tarea. Siempre en módulo, un cuestionario, en donde les voy a describir una acción y ustedes la van a ir clasificando. Van a ir señalando si se trata de una acción real, personal o mixta. Van a tratar de decir si es una acción horaria o civil, si es una acción pública o privada, si es una acción temporal o perpetua. Ustedes van a ir clasificando. Yo les describo la acción y ustedes dicen, esta acción es temporal, esta acción es perpetua, esta acción es rey persecutoria. ¿Ya? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Pero igual eso se los estaré compartiendo con más tiempo. Probablemente sea a partir del martes y tendrían que un día para poder resolverlo. ¿Alguna duda? Una consulta. Diga. ¿Este tema lo podemos ver en Facebook o YouTube? Sí, lo pueden ver en cualquier otro lado. También pueden leer en los libros que tenemos, ¿verdad? Ahí podemos estudiar. Este tema está en casi cualquier libro. Realmente clasificaciones de acciones hay muchas, ¿ya? Hay muchas clasificaciones. Nosotros solo estas 5 vamos a estudiar. Hay muchas más, pero 5 vamos a estudiar, que son las que hemos visto ahora. Bien, si no hay más dudas, entonces no me queda más que agradecerles su atención y esperarlos nuevamente en clases ya de manera ordinaria la otra semana, ya después de haber superado la primera etapa de parciales. Espero que les haya ido bien y estamos nuevamente en clases la próxima semana. Feliz fin de semana, se cuidan. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde.